Aparato digestivo. Es un conjunto de órganos que procesan los alimentos y líquidos para descomponerlos en sustancias que el cuerpo usa como fuente de energía o para el crecimiento y la reparación del tejido. Para lograrlo, es necesario que se sucedan una serie de fenómenos a lo largo de las diferentes partes que lo constituyen. Ahora veremos anatomía y fisiología del aparato digestivo. El tubo digestivo está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, o colon. En cada una de estas partes del tubo digestivo tienen lugar los diversos eventos que permitirán la digestión y la absorción de los alimentos ingeridos. Boca. Cavidad que se abre en la parte central e inferior de la cara y por la que se ingieren los alimentos. En la boca encontramos la lengua y los dientes. Es aquí donde vierten su contenido las glándulas salivales y tiene lugar masticación y salivación de los alimentos. Faringe. Se comunica con la boca por la parte anterior y por la parte posterior, con la laringe, de la que está separada por la epiglotis, y con el esófago, el que derrama el bolo alimenticio. La deglución implica una gran coordinación neuromuscular a nivel de la faringe. Los defectos en estos mecanismos pueden producir el paso de alimentos en las vías respiratorias con la nariz, en vez de pasar al esófago. Esófago. Conducto muscular de 18 a 26 centímetros de longitud que recoge el bolo alimenticio una vez terminada la fase bucofaringea de la deglución. Estómago. El estómago es una dilatación en forma de J del tubo digestivo que se comunica con el esófago a través de cardias y con el duodeno a través del piloro. Intestino delgado. Conducto de 6 a 8 metros de largo, formado por 3 tramos. Duodeno separado del estómago por el piloro y que recibe la bilis procedente del hígado y el jugo pancreático del páncreas, seguido del yeyuno y por parte final llamada ileón. El intestino delgado continúa la digestión de los alimentos hasta su conversión en componentes elementales aptos para la absorción. Colon. El colon extrae el agua y algunos nutrientes y electrolitos de los alimentos parcialmente digeridos. Los residuos, sólidos llamados heces, se mueven a través del colon, se almacenan en el recto y salen del cuerpo humano por el ano. Glándulas salivales. Todas ellas tienen la función de ensalivar los alimentos triturados en la boca para facilitar la formación del bolo alimenticio e iniciar la digestión de los hidratos de carbono. Hígado. Glándula voluminosa de color rojo oscuro que produce la bilis, que se almacena en la vesícula biliar. La función de la bilis en el intestino delgado es facilitar la digestión de las grasas. Páncreas. Glándula de forma triangular situada inmediatamente por debajo del estómago y en contacto con el duodeno y que tiene una función doble. Nutrición y alimentación del aparato digestivo. La alimentación y la nutrición son dos conceptos relacionados entre sí. Podemos decir que alimentarse es la acción de comer cuando tenemos hambre, mientras que la nutrición es un proceso biológico que tiene lugar dentro del organismo que, para llevarse a cabo, es necesario haberse alimentado. En casos de ayunos, el organismo es capaz de nutrirse consumiendo sus reservas para conseguir energía. La alimentación es una acción voluntaria, la acción de comer, y es un proceso cultural. Por eso, la alimentación es distinta en diferentes partes del mundo. En parte porque la alimentación disponible es distinta según cada lugar. La nutrición es involuntaria. Es un proceso biológico que realiza el organismo y por tanto es un proceso similar en que todos los humanos por el cual procesa los alimentos para conseguir de ellos los nutrientes imprescindibles para la vida. Agentes patógenos del aparato digestivo. Apendicitis. La apendicitis es una inflamación del apéndice, un tubo estrecho adherido a la base del ciego. Cálculos biliares. Los cálculos biliares son trozos de material sólido que se pueden formar a partir de la bilis almacenada en la vesícula biliar. Hemorroides. Las hemorroides son venas hinchadas e inflamadas alrededor del ano o en la parte inferior del recto. Colitis. La colitis es una enfermedad inflamatoria intestinal que afecta al intestino grueso, provoca inflamación y llagas en el recubrimiento más interno del colon y el recto. Diverculosis. La diverculosis se produce cuando se forman pequeños sacos en la pared del intestino grueso. Trastornos de alimentación. Son afecciones graves que se relacionan con las conductas alimentarias que afectan negativamente la salud, las emociones y la capacidad de desempeñar en áreas importantes de la vida. De los trastornos de la alimentación se caracterizan por fijar excesivamente la atención en el peso, la figura corporal y la comida, lo que causa conductas alimentarias peligrosas. Unos ejemplos serían anorexia nerviosa, potencialmente mortal, que se caracteriza por un peso corporal anormalmente bajo, un gran temor a aumentar de peso y una percepción distorsionada del peso o de la figura corporal. Bulimia nerviosa,
Trastorno de la alimentación grave y potencialmente mortal. Cuando padeces bulimia, tienes episodios de atracones y purgas, que incluyen la sensación de pérdida de control sobre tu alimentación. Trastorno alimentario compulsivo. Cuando tienes el trastorno alimentario compulsivo, habitualmente comes en exceso y tienes la sensación de pérdida de control sobre lo que comes. Puedes comer con rapidez o consumir más alimentos de lo que tienes pensado, incluso cuando no tienes apetito, y seguir comiendo mucho después de sentirse demasiado lleno. Trastorno de rumiación. Es la regurgitación repetida y continua de los alimentos después de comer, pero que no se debe a una enfermedad ni a un trastorno alimentario, como anorexia, bulimia o trastornos alimentario compulsivo. La comida vuelve a la boca sin náuseas y puede que la regurgitación no sea intencional. A veces los alimentos que se regurgitan se mastican nuevamente y se vuelven a tragar o bien se escupen. Trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos. Se caracteriza por no alcanzar los requerimientos nutricionales diarios mínimo por la falta de interés en alimentarse. Es decir, evitamos las comidas con determinadas características sensoriales como el color, la textura, el aroma o el sabor. O bien, estás preocupado por las consecuencias al comer, como el temor a atragantarse, no evitarás alimentos por temor a aumentar de peso.